Perico, buenos días, ¿estás hablando solo? No, que estaba viendo aquí este cuadro y que no pillo yo, no soy capaz de interpretarlo, de verlo bien, no sé. En el arte todo es interpretable, lo que diga el autor y lo que tú percibas puede que coincida o puede que no. Pues lo mismo ocurre en la naturaleza, es verdad, en el paisaje. Oye, ¿y si hacemos una prueba y nos vamos a ver si...? Oye, pues mira tú por dónde estaría bien irnos allá al campo y ver un poco qué podemos interpretar de ahí de fuera. Venga, vamos para allá. ¿Vale? Bueno, pues vamos por fin a ver este paisaje. Bueno, ver e interpretar, Perico. Vámonos. Está bonito el día, ¿eh? Mañana de verano, Las puertas que abrimos... las cerramos, ¿eh? Sí, quietecita. Bueno, mamen, pues ya estamos aquí en este bonito bosque de pinos, un pinar bien chulo, ¿no? Sí, un pinar sí que es, pero lo del bosque ya lo tengo yo menos claro, ¿no? Bueno, pues está lleno de árboles. A ver, ¿a ti no te parece nada raro que estos árboles sean todos Y iguales? es cierto que son casi todos iguales, no hay árboles pequeñitos. ni ¿No te algún parece árbol que viejo. sean todos igual de gorditos? Sí, eso. ¿No te parece que estén más o menos separados a la misma distancia? No están al tresbolillo, pero casi algunos, cierto. Ah, entonces bosque, lo que viene siendo bosque a lo mejor no Pues es. aquí, ¿qué ha pasado? Mira, además hay una pista forestal aquí en medio. Estamos en una plantación. Esto es un cultivo de pinos. Es una plantación de pinos, claro. Eso es. Que solo hay pinos porque... ¿Y qué había aquí entonces antes de poner los pinos? Pues habría pinos. No, mira, hay un roble Efectivamente. que tiene sus añitos ya, cierto. Es decir, que ese roble es bastante más viejo que los pinos. Claro. Por lo tanto, estaba antes. Esto es una zona de robledal y el ser humano puso pinos Que para han su plantado aprovechamiento aquí. forestal. Ah, bueno, aprovechamiento de pinos. Esto es interpretación del paisaje. Eso Hay que es. aprender a leer. Así que estos son pinos silvestres o pinos de Balsaín. Sí, señor, este es el pino silvestre, inmensamente altos, son impresionantes. Pues sí, son bastante altos, se diferencian de otros porque estos son bastante altos y son muy buenos para madera. Fíjate lo que pasa, tienen un montón de ramas secas. Sí, ahí se ven bien. Las ramas que se quedan debajo no les da el sol, no hacen la fotosíntesis y el solito se autopoda. Ajá. Como resultado da un fuste, un tronco bastante alto. Más características, mira, aquí tenemos unas piñas. Las piñas son más bien pequeñitas comparadas con las de otros pinos. Sí, son muy pequeñas, la verdad es que sí. Y lo que también veo que es muy pequeño ahí arriba son las hojas, ¿no? Las hojas son también cortitas, mira aquí tenemos Acículas alguna muy también. pequeñas, a ver. Las acículas Sí, son también muy cortas, unos pequeñitas. 4 o 5 centímetros, Ajá. mientras que otros pinos miden 10 o 12. Y también otra cosa, fíjate aquí en el suelo, esto que parece como papel es corteza del pino de la parte de arriba también, abajo mantiene la corteza Sí, mucho más rugosa, gruesa. eso es, y arriba se va desprendiendo y siempre es corteza joven, por eso tiene este color tan clarito. Y estas son las características del pino silvestre. Qué chulos. La verdad que está muy bonito. Sí, son tremendos. Son muy altos. Bueno, les habrá más altos, pero estos son enormes. Entonces Esto no es un pino silvestre, listo, que tú me decías, aquí solo hay pinos silvestres. Esto no tiene nada que ver con un pino sí que silvestre. es un pino silvestre. Fíjate, las hojas cortitas, las piñas pequeñas que tiene por ahí y la corteza, la parte de arriba, Anda, es que es verdad. anaranjada y que se le desprende. ¿Te Ya, acuerdas? pero no tiene la forma, claro que me acuerdo, pero los pinos silvestres no tienen ramas abajo, majo. Claro, y este sí. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que decíamos abajo? Que las ramas que se quedan abajo no reciben luz, entonces no hacen la fotosíntesis y se caen. La ¿Y autopoda. este qué le pasa? Que no tiene competencia. Ha crecido el solito y entonces Fenomenal. no ha tenido que tirar para arriba, no ha tenido que No ha crecer. perdido energía. Ha ahorrado esfuerzos, eso es. Perfecto. Y se ha quedado así tan chulo, tan pichi. O sea que este es un pino silvestre Eso es. en soledad. Solito. Y cuando viven ellos en bosques, Como hemos visto como ahí hemos abajo, visto. pues eso, Vale. eso para arriba. Qué bonito, ¿eh? Sí. Madre mía, cómo está el valle. Qué chulo, qué bonito está. Está impresionante, Qué ¿eh? vegetación. Precioso, precioso. Fíjate, una vez nos dijo un profesor que la Sierra de Guadarrama es como una casa de 4 pisos. En la parte baja están las encinas, después arriba los robles, un poquito más arriba los pinos y arriba del todo los piornales y la vegetación de alta La alta montaña. montaña, eso es. Y es que desde aquí hasta se ve, mira. ¿Cómo que se ve? Allí al fondo, Ah, sí, a la allí. derecha está la última fase de las encinas.
Ajá. En medio nos encontramos, debajo de ese cerro y donde esta pradera nos encontramos el robledal. Sí, se les ve bien ahí la forma de los robles, ¿eh? Y luego hay una transición muy suave hacia allá, más hacia la izquierda, donde se ven ya los pinos silvestres y se ve ya todo el valle del pinar silvestre. Y luego a partir de 1800 metros, de aquel pico de allá arriba, aquellos dos picos de arriba, ya está la vegetación de alta montaña, que son arbustos y matorrales de alta montaña, los piornos, pastizales de altura, eso sí. es. ¿Qué Precioso. dice desde aquí? Sí, sí, sí. Muy bonito. Vamos a seguir. Qué bonito. Bueno, y aquí, mamen, ¿qué podemos leer en este granito? Que no pone nada. Pues sí, mira, no tenemos cartel, pero tenemos imaginación, tenemos vista, tenemos sentidos. Aquí lo que vemos es la formación del suelo. Fíjate. Mira, aquí abajo está Primero el la granito. roca. Este es el granito. Granito rosa, este es el Cuarzo, granito. felespato y mica, me acuerdo yo. ¿Te acuerdas bien? ¿Te acuerdas bien? Bueno, pues este ha sido primeramente colonizado por estas manchas grises y verdes que son líquenes, Los líquenes. ¿vale? Fíjate, en el segundo estrato tenemos esta, bueno, es musgo, Este ¿vale? Está sí, muy se ve un poco seco, verde oscuro, claro. pero es musgo. Es musgo, que sería el siguiente paso, que el musgo empieza ya a erosionar un poquitín La roca. un poquitín el granito. Efectivamente. Cuando se degrada, empezamos a ver las herbáceas, forma la tierrecilla y ya tenemos las herbáceas por aquí colonizando, ¿ves? Estos huecos que tiene bastante más suelo. Y después, el siguiente paso sería empezar a ver los grandes arbustos y después esos árboles inmensos. Los pinos vienen por que aquí. vienen después. Mira qué chula esta flor. Esto lo veíamos en los libros, ¿eh? Claro, pero es que aquí en los libros te cuentan muy poquito de lo que hay en la naturaleza. La naturaleza es muchísimo más de lo que nos cabe en los libros. Vale, Qué chulo. pues no solo es una roca, ¿eh? Es una fábrica de hacer Una suelo. fábrica de suelo. ¡Qué chulo! Correcto. Mira cómo está este roble. ¿Qué le pasa? Tiene como barbas, ¿no? Estas barbas de aquí, ¿Qué es? pues no está enfermo, es lo que pareciera ser. Son líquenes, que los líquenes, si recuerdas de cuando estudiábamos antaño, era una simbiosis entre algas y hongos. Señor. Pero también nos dice muchas más cosas. Mira, podemos ver uno aquí, más de cerquita. Aparte de que es una zona en la que hay humedad, los líquenes nos cuentan cómo es la calidad del aire. Porque para crecer coge la humedad que hay en el aire, pero igual que coge la humedad pueden coger los contaminantes que tienen dentro. Y son los primeros seres vivos que se ven afectados por la contaminación del aire. O sea que si vemos muchos, nos está diciendo que el aire que respiramos y que nuestra atmósfera está en buen estado, ¿no? Indicadores de calidad del aire. No le hace nada al roble, están aquí a sus cositas de líquenes. Joder, mola mucho. Perfectamente, sí, hombre. ¿Puedo ver con otros ojos? Bueno, ¿qué? ¿Lo entiendes ahora ya, Perico? Claro, claro. Cuando te enseñan a leer, eres capaz de interpretar y comprender mucho mejor lo que estás viendo. Claro, la interpretación. Una maravillosa herramienta para hacer educación ambiental. Joder, me gusta eso. Claro que sí. Mira, mira.